Tengo una pregunta. ¿Están compartiéndose estas imágenes? Sí, se mira. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con lo que es trabajar como estrategia didáctica la dramatización. Las posibilidades que brinda la dramatización en la práctica es muy importante. Y mientras en más temprana edad ingresen los niños de este tipo de actividades, ¿no? Va mejorando el comportamiento social de los niños, ¿no? Van haciendo menos tímidos, son más expresivos, a pesar de que todo niño realmente el, es, tiene una carga grande de comunicación, son muy expresivos en cuanto a sus gestos, sus movimientos, su cuerpito, ¿no? Aún suelen estar muchos limitados en su vocabulario, pero sin embargo se hacen entender bastante, ¿no? Desde que los primeros meses de nacido de los niños ya tienen formas de comunicarse con la madre. Entonces hay que reconocer que este tipo de actividades en cuanto a la dramatización como una herramienta didáctica es muy importante y es bueno que ustedes a su momento puedan acogerle. Es necesario reconocer que el teatro es una actividad de arte dramático y que se involucra un conjunto de amplias actividades que evidentemente son despertadoras y orientadoras de la creatividad. Ahora bien, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de una serie de procesos y procedimientos también para que se pueda desarrollar. Más adelante también veremos acerca de cómo podemos nosotros despertar y generar la creatividad. Si bien es cierto, la mayoría de las personas, todos somos realmente creativos, pero si no ejercitamos, ¿no? Una serie de actividades para poder generar ideas, pensamientos, actividades que me conduzcan a hacer cosas nuevas. Entonces, se queda inactivo. O sea, con lo que quiero comunicarles es que realmente la creatividad sí se puede desarrollar y se puede mejorar, a pesar de que la creatividad es algo muy propio, muy innato de todo ser humano. Ningún ser humano puede decir que carece de creatividad, porque no es verdad, todos somos creativos, ¿no? Y entonces, y ahora hay que, el momento en que ustedes estén utilizando esta herramienta, ¿no? De la dramatización, donde entran una serie de elementos y recursos que pueden ayudar a fortalecer esta actividad. Eh, es bueno que aquí ustedes también como docentes más adelante, ¿no? Sepan aprovechar todos los recursos que puede dar y que da la dramatización, ¿no? Lo importante es que le den ustedes importancia a este tipo de actividades en donde realmente el estudiante no tiene que manifestarse. Ustedes pueden ver en esta imagen que me gustaría que ustedes se permitan hacer una lectura de las imágenes. Les recuerdo que la mayoría de las personas pensamos, ¿no? Y esto es para orientarles un poquito más a que piensen de una manera diferente, ¿no? El pensamiento lateral es importante. Miren, todos pensamos que la única forma que nosotros tenemos para interpretar las cosas es a través de la lectura. Yo en ocasiones suelo preguntar, ¿qué tiempo le dedican ustedes a la lectura? Y entonces la mayoría suele decir muy poco, 1 hora, 2 horas, a otros les gusta leer bastante, le dedican más tiempo. Les digo, ¿y qué tipo de lecturas nomás ustedes suelen hacer? Y entonces la mayoría lo que artículos leen el WhatsApp y piensan que bueno, están leyendo bastante, pero bueno, en fin, les comento, no solamente hacemos lecturas eh, de tipo de verbal o tipográfica, ¿no? Como ver los textos. Nosotros todo el tiempo, desde que abrimos los ojos, ¿no? Nuestro cuerpo está constantemente generando, desarrollando lecturas. Todo el tiempo estamos leyendo. Nuestro cuerpo empieza a leer, por ejemplo, los grados de temperatura, el ambiente, calcula distancias, espacios, reconoce colores, identifica formas. Entonces nosotros estamos constantemente viendo, ¿no? E interpretando una serie de mensajes que nos da el entorno.
Y entonces es bueno que ustedes empiecen a pensar que estamos leyendo nosotros todo lo que está a nuestro alrededor. En la imagen que ustedes tienen enfrente, por ejemplo, ¿no? Podemos interpretar, ¿no? Que las niñas, más allá de ser excelentes actoras, si ustedes se fijan en sus rostros, ¿no? Tienen una posición de miedo, ¿no? Frente al lobo feroz. O sea, ellas están metidas en el papel. ¿Entienden? Todos los niños, realmente cuando entran en esta actividad, su cerebro, su imaginación va mucho más allá de lo que uno puede imaginarse, ¿no? Y entonces, fíjese en la posición del niño, en la posición de los niños, dónde están ubicados los brazos, el mensaje que están dando. El lobo feroz, agresivo, puesto en las manos, ambos, ¿no? El lobo feroz y el niño, ¿no? Que son aparentemente los varoncitos. El lobo feroz, ¿no? Sujeta las manos en su cintura, en una pose agresiva, y el leñador se pueden dar cuenta que es un cuento donde está un lobo feroz, está el granjero, en una postura, en una posición de defensa, y también, ¿no? de reto frente al lobo feroz. Y las niñas indefensas, todas ellas las víctimas que están ahí, asustadas, y la posición de los brazos juega muy importante, ¿no? Que denotan, ¿no? Demuestran cierto temor, cierta angustia, ¿cómo es? Tratan de cobijarse con sus manitos, ¿no? Miren a quién están viendo y la forma en que están viendo, cómo mueven el cuellito hacia abajo. Entonces, ese tipo de movimientos, ¿no? Más adelante tenemos que nosotros aprovechar y saber poder desarrollar. ¿En qué mismo consiste la dramatización? Consiste en representar, ¿no? Hechos, acciones, historias, cuentos, guiones que nacen de la imaginación, en donde participan algunos personajes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando ustedes elijan, ¿no? El guión, la historia con la cual ustedes quieren enseñar algo, piensen que siempre tiene que haber un propósito, ¿no? Para utilizar esta herramienta que es de la dramatización, y pensar que cada niño es un mundo distinto, diferente y hermoso, ¿no? Y que tiene mucho que expresar, mucho que dar y muchos talentos que deben desarrollarse entre ellos, ¿no? Y entonces, nosotros al momento de elegir, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para si detectamos, notamos que tenemos un niño, ¿no? Que tiene ciertas características, pensemos, tímidas, otros tienen ciertas características que se creen niños superiores. Entonces hay que ser lo suficientemente inteligentes como para poder darles roles en donde puedan ellos conjugar con otras realidades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un niño que es tímido, temeroso, entonces hay que buscarle un papel en donde él pueda demostrar fortaleza, agresividad, confianza, ¿no? Y decirle, por ejemplo, darle el papel de soldado, darle el papel de algún animalito feroz, y en fin, ¿no? Entonces, hay que entenderles a los niños para poder ir distribuyendo los roles que van a asumir los niños. Dentro de las características de la dramatización, tenemos que entender que es una técnica, ¿no? Es una herramienta educativa que tiene que ser aprovechada. No solamente es una actividad de relleno en donde le vamos a atender a los niños entretenidos o jugando, a pesar de que van a pasar entretenidos y jugando, pero el propósito no es ese, no es entretenerles, ¿no? Desde el punto de vista psicológico es entenderles mejor, es saber tratarles a los niños de una manera especial en el momento adecuado, y ese es el espacio, ¿no? Nos ayuda también a planificar. Hay que ver la espontaneidad dentro de todas las actividades que se tiene que desarrollar el educando, o sea, el niño. Ellos tienen que desarrollar, aunque
cabe la redundancia, ¿no? Los niños son bastante imaginativos, ¿no? Los niños son creativos, pero no todos manifiestan esas fortalezas, esas habilidades. Entonces hay que ayudarles a desarrollar la imaginación, la originalidad, la sensibilidad, la flexibilidad, la expresividad. Y para todo esto, ¿no? En suma, todo lo que es el potencial creativo, eh, empezar a que empiecen ellos a descubrir sus sentimientos. Para todos estos valores, ¿no? que acabo de nombrar, ¿no? Existen ejercicios que los vamos a ver más adelante, al final, ¿no? Una serie de acciones que se deben tomar en cuenta para poder desarrollar estas habilidades, ¿no? Y estas destrezas de los niños, a saber que ellos tengan, piensen distinto, piensen diferente, si es que ese es el propósito, ¿no? Claro, por supuesto. Hay que permitir que los niños también aporten con ideas. Si bien es cierto, quien lleva el control de todo es la persona adulta que está frente al grupo, pero hay que permitir que los niños tengan ciertas libertades para proporcionar o dejar que ellos generen sus ideas, ¿no? Hay que direccionar también que ellos puedan autoevaluarse para ver si están actuando bien, si están procediendo de la manera que les están indicando, si están ellos siendo disciplinados o no. Nos vamos a topar con todo tipo de circunstancias, ¿no? Lo importante es que hay que guiarles a los niños a que piensen, sean críticos, puedan criticar, puedan dar su opinión, ¿no? Y de una manera bastante eh, que les digo, con mucha paciencia que hay que tener con los niños porque son un mundo. Nosotros pensamos que cuando vamos a dar pensamos muchas veces que los niños no, no piensan, y no, sí piensan, ¿no? Y piensan mucho más rápido que uno en el momento de utilizar la imaginación, ¿no? Y entonces, lo primero que vamos a hacer es reconocer al grupo, ¿no? Hay actividades previas antes de la dramatización. Nosotros como docentes tenemos que ir reconociendo, ¿no? Las habilidades innatas que tienen los niños para saber aprovechar de ellas, ¿no? Entonces vamos a seleccionar a los niños que van a actuar, ¿no? Y también hay que dar una oportunidad para que ellos libremente elijan qué papeles pueden desarrollar. Entonces hay una pre-presentación y una presentación. Entonces hay que tomar en cuenta también que en el momento en que uno va a realizar la actividad, el docente también tiene que ponerse en una posición diferente, una posición distinta. Forma parte de todo lo que es el drama, ¿no? Una recomendación que se hace siempre es que si vamos a hacer una pequeña obra o alguna improvisación, es importante que a los niños nunca se les diga que realmente vamos a hacer teatro, vamos a dramatizar, vamos a imitar o vamos a actuar, porque en algún momento nos vamos a enfrentar a un público. Y entonces, para evitarnos ciertos miedos, temores, pánico escenario que suele suceder, los niños no hay que decirles, no hay que contarles qué es lo que va a pasar, sino llevar a la dramatización de una actividad como que fuera, que fluya de una manera natural, como que de pronto los niños no se dan cuenta que ya están en una nueva actividad, ¿no? Para que los niños y piensen que de una forma u otra, ellos entran a una etapa, a un espacio, un periodo de, de juego, ¿no? Y entonces, dentro de los tipos de dramatización que tenemos, que hay varios, ustedes escogerán cuál es el más conveniente para enseñar tal o cual valor. Recuerden que la dramatización tiene un objetivo, no es solamente el enseñarles a los niños y que vayan desarrollando ciertas habilidades. Hay un propósito, hay un objetivo, hay una meta, ¿no? Que ustedes tienen que trazarse desde el principio, ¿no? Y decir qué es lo que ustedes quieren lograr, ¿no? Ya les dije hace un momento, o sea, por marcarse unos objetivos en el sentido, si voy a enseñar valores, ¿qué valores voy a enseñar? Y voy a ver el recurso
que sea más asequible, que sea el más idóneo para poder enseñar tal o cual valor. Y recuerden que en este periodo mientras sucede la dramatización, el docente, el que va llevando el control, el que organiza, el que planifica, el que va llevando de cierta manera toda la actividad de la dramatización, ¿no? Tiene que formar parte. Que el niño no piense, o sea, ahí va a generar, es la autoridad, sino que forma parte de nuestro juego, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de dramatización tenemos el juego dramático, que por su nombre mismo es un juego en donde eh, se empieza a hacer una serie de imitaciones, ¿no? Aquí es importante, a manera de juego, decirles a los niños que empiecen a actuar o a proceder. Lo más sencillo para ellos, para el docente, perdón, es conducirles a los niños a que empiecen a actuar, a imitar eh, lo que está más cercano para ellos, como por ejemplo imitar a los papás, imitar a los tíos, imitar a los abuelos. Primero se utiliza que ellos empiecen a actuar remedando a los personajes, a las personas que están más cerca de ellos, ¿no? Como les dije hace un momento, a los padres. Y aquí es bueno recomendar, ¿no? Que en el momento en que nosotros estamos pidiendo a los niños que empiecen a imitar a sus papás, a su papá, mamá, abuelos, primos, tíos, hasta ir yendo a la parte más lejana, es el momento en donde nosotros tenemos que poner especial atención y mirar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya un criterio en cuanto a decir, bueno, cómo se supone que tiene que vivir una familia normal en ambientes, haremos naturales, cordiales, normales, ¿no? De pronto puede suceder que estemos frente a un niño o a una niña, un infante que está viviendo en una familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Que de pronto puede generar ciertos inconvenientes en el momento del desarrollo del niño. Una familia disfuncional es cuando los papás están ausentes y están a cargo del niño, los abuelitos o los tíos. Entonces, no es tan natural que digamos, porque lo natural es que en la casa esté papá, mamá, hijos. Es lo natural, ¿no? Pero no siempre suele suceder eso. Entonces, hay veces que hay rupturas matrimoniales en donde se ausenta, se va, se divorcian el papá o la mamá, los niños se quedan bien a cargo de la madre. Generalmente suelen quedarse a cargo de la madre, pero también del padre. Y entonces viene una persona nueva, extraña a ellos, ¿no? Por más que esa persona pueda tener un corazón inmenso, siempre algo puede suceder, algo puede pasar ahí. Entonces es el momento de donde nosotros cuando decimos, a ver, imítelen al papá, a la mamá, y entonces van a surgir una serie de datos, de informaciones que nos van a dar los niños, ¿no? Y entonces para nosotros sabernos conducir inteligentemente y tener paciencia, tranquilidad y apoyarnos de ciertas herramientas, ¿no? Hay que entender que el ejercicio dramático son un conjunto, un grupo de ejercicios con una serie de actividades, de acciones mecanizadas. Mecanizadas quiere decir que de pronto es lo que se espera que se haga, eso se va a hacer, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de dramatización tenemos nosotros las improvisaciones. Es un tiempo también muy interesante que es bueno aprovechar. Les digo, ustedes van a definir, van a determinar qué tipo de dramatización de las que estamos presentando para ustedes es conveniente para ciertas actividades y para qué otras no. Aquí es importante que cuando les ponemos a nosotros a los personajes, recuerden que los personajes son entes imaginarios, ¿no? Y que tienen su personalidad y todo. Y a los niños hay que decirles que ellos empiecen a imitar, a dialogar, que empiecen de una manera espontánea, ¿no? Pensemos en esto como un ejercicio, ¿no? Les decimos, aquí les puse también, ahí vamos a ver más adelante un ejercicio, pero por ahora les digo,
a los niños que empiecen a escenificar, o sea, ellos empiecen a actuar como un animalito, un búho, un delfín, un caballito, una jirafa, un hipopótamo. Y entonces ellos empiezan lo primero que están haciendo ellos es imaginándose ese animal. Entonces ya estamos nosotros generando en los niños, ¿no? Una destreza, una habilidad, ¿no? En donde ellos empiezan a ver y lo viven de tal manera, ¿no? Que realmente es sorprendente la imaginación que ellos tienen. Entonces, si de pronto ustedes están teniendo, por decirlo así, ¿no? ¿Para cuándo utilizar este tipo de dramatización? Pensemos que de pronto ustedes están teniendo dificultades en cuanto a la disciplina de los niños. Bien pueden ustedes parar la clase que están dando. Por ejemplo, estamos enseñando matemáticas, estamos enseñando historia o lectura, ¿no? Y de pronto se nos está yendo de la clase, ¿no? La indisciplina o algo está pasando ahí que no le permite, ¿no? Ir la clase que vaya fluyendo como usted tiene planificada. Entonces es importante, ¿no? Decimos, no es necesario que haya un tiempo, claro que hay que poner en el calendario el momento que vamos a la dramatización, decir, bueno, aquí es importante y lo pueden aplicar. No les va a llevar demasiado tiempo. Y entonces los niños se rompen lo que estaban haciendo y ustedes pueden tener varios logros, ¿no? Si utilizan este tipo de dramatización, que son las improvisaciones. No necesitan de un escenario, no necesitan de vestuario, no necesitan de nada especial, de ningún recurso material, sino es ese momento, ¿no? Para aprovechar, ¿no? Por ejemplo, y dura cortos minutos, no es demasiado largo tampoco, ¿no? Y adentro de los otros tipos de dramatización tenemos la pantomima, el mimo, que es el arte de expresar pensamientos, ideas, expresar sentimientos en base a movimientos de todo el cuerpo, sin utilizar el lenguaje verbal, ¿no? Esa es la pantomima, en donde nosotros solamente tratamos de comunicarnos, ¿no? Eh, de una manera bastante expresiva, utilizando cada uno de los miembros del cuerpo para expresar ideas, sentimientos, ¿no? El cuerpo tiene mucho para expresar. Yo les decía, por ejemplo, en la primera imagen donde estaban las niñas, la posición de las manitos, la manera de mirar, de observar, la postura del lobo, al igual que la del niño, a manera de defensa también, a manera de retando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después de todo, es un recurso de enormes posibilidades en donde realmente se estimula la imaginación, la sensibilidad, obliga a la concentración y la creatividad, agudiza también el sentido de la percepción. ¿Qué es el sentido de la percepción? Vemos mejor, percibimos a través de la nariz, del olfato, escuchamos, ¿no? Emitimos sonidos sin necesidad de utilizar palabras, ¿no? Aunque en este caso, por ejemplo, imagínense ustedes y les reto a ustedes que hagan, ¿no? Eh, Sin decir una palabra y tampoco eh, emitir ningún tipo de sonido, pero quieren ustedes expresar sonido con su cuerpo. Por ejemplo, que de pronto están sonando las campanas y que suenen las campanas y que todos escuchen sin generar el sonido de las campanas, sino que ustedes, ¿no? El mover el cuerpo de tal manera en que estén tanto escuchando un sonido ensordecedor y que están los niños percibiendo, y entonces que actúen como que están oyendo esos sonidos. Entonces el cuerpo empieza a manifestar, taparse los oídos, de pronto hacer gestos con los cuales nos alarma el volumen de los sonidos. Entonces la imaginación de los niños se despierta bastante, ¿no? Y entonces, particularmente a mí, el mimo es uno de los formas de comunicarse donde los niños suelen realmente podemos aprovecharnos de este recurso, ¿no? ¿No? En donde los niños no tienen ninguna vergüenza, ¿no? En hacer muecas, en gesticular,
el cuerpito. Hay veces que aprovechamos en este momento para que los niños aprendan a saltar, a girar, a saber caer sin hacerse daño, ¿no? A levantarse con elegancia. Entonces, bueno, todo ese tipo de ejercicios también los vamos a ir más adelante. Otro recurso de la dramatización son los títeres. Esto también es interesante, ¿no? A pesar de que ustedes pueden conseguir el títere, el muñequito, ¿no? Pero se pueden generar talleres, ¿no? Para diseñar y crear sus propios títeres. Ya van a ver, también existen. Si el tiempo nos da para poder desarrollar algunos de ellos, ¿no? Y se puede trabajar con los niños. La actividad con títeres es altamente formativa, pues enriquece la imaginación, la expresividad, ejercita la agilidad mental, también la psicomotriz, como si es que tenemos un muñequito, el títere en base a hilos, entonces la habilidad psicomotriz es muy importante. Si le vamos a mover el títere con palitos, con alambrecitos, en fin, dependiendo de las características del títere, el niño también tiene que hacer que se muevan. Y hay algo muy hermoso, ¿no? En los títeres, si uno es el titiritero, o también puede ser el títere, porque podemos hacer que los niños actúen como títeres y otros el titiritero. Bueno, en fin, hay de posibilidades y probabilidades, es un mundo. El tiempo nos da, nosotros hemos de ir pasando por cada uno de ellos. Es más, ustedes como docentes y como la persona adulta a cargo de este tipo de actividades, eh, también les decía, nos fuerza a nosotros ser creativos, ¿no? El drama creativo consiste en improvisación de un drama, ¿no?, corto. Esto no necesita de escenario, o sea, la escena como tal, ¿no? En donde es bastante espontánea, improvisada. Es, es, podemos utilizarla en alguna circunstancia, como les decía hace un momento, ¿no? Que puede irrumpir la clase y aprovechar esto para enseñar. Créanme, es como, por ejemplo, para darles algo de una manera práctica, ¿no? No piensen que necesita un calendario y decimos el día lunes a las 10 de la mañana dramatización y vamos a hacer la obra de teatro. Este es un recurso que puede ser utilizado en cualquier circunstancia, en cualquier momento para fortalecer, si está enseñando matemáticas, geografía, ortografía, cualquiera de las otras asignaturas. Usted tiene que pensar que la dramatización es una herramienta que le va a apoyar, que le va a fortalecer, ¿entiende? Entonces es importante, obvio, ¿no? Que ustedes tienen que ver el momento justo. Digo, no, aquí sería bueno, a ver, chicos, inmediatamente hace el juego de la dramatización, no tiene que demorarse demasiado tiempo, solamente el momento en que ya cumplió su objetivo, está de pronto un niño está siendo agresivo con otro, por decirlo, ¿no? Circunstancias que se dan en las aulas. Y ustedes quieren enseñarles a un niño el valor del respeto hacia la otra persona, ¿no? De pronto, y esto va a pasar, y les va a pasar, que hay niños que son groseritos, ¿no? Que no expresan sus palabras y lo primero que hacen es estirar la mano y golpear. Y entonces uno identifica al agredido y al agresor. Y entonces usted puede utilizar la dramatización en ese instante para enseñar que los niños sean tolerantes, que no sean agresivos, que no sean violentos, ¿no? Y que haya un ambiente de paz, de tranquilidad, en el sentido de no ser, que los niños no se genere que la violencia es algo natural, porque nosotros estamos peleando, les digo, sí, peleando contra un medio bien hostil, porque todo el tiempo nosotros somos testigos a través de los medios de comunicación. Hoy tenemos una serie de juegos didácticos, ni tan didácticos, pero en fin, hay N cantidad de juegos de video en donde a los niños les influye, les inciden a ser violentos, agresivos. Y entonces nuestra pelea es completamente desigual. El tiempo que nosotros tenemos para educar a los niños y estamos enseñando valores, tenemos una tremenda competencia que es la televisión. Y en la televisión no están pensando en los niños, no están pensando
enseñar valores todo el tiempo. Entonces van a haber programas violentos, novelas que son realmente no apropiadas ni para los jóvenes, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, ustedes son testigos. Yo he visto, no me gustan los canales nacionales, evito ver esos canales, ni siquiera las noticias me gusta ver, ¿no? Hoy están en boga, ¿no? Presentar novelas, o ahora ya no les llaman ni siquiera novelas, les llaman miniseries, en donde el protagonista principal o las protagonistas principales son delincuentes, son narcotraficantes, son prostitutas. Entonces, y los niños están ahí y están viendo. Y entonces de pronto en una escena el tipo le pega a la chica o a la niña y los niños empiezan a naturalizar. O sea, ver ese tipo de acciones como naturales, como normales. Es normal que un hombre le pegue a una mujer, es normal que un tipo en la calle le maltrate a un anciano. Todo ese tipo de cosas se van naturalizando en los niños. Y como vamos y somos bombardeados con este tipo de escenas, entonces los niños empiezan a pensar, empiezan a creer que eso es lo normal. Y entonces ellos empiezan a actuar de esa manera, empiezan a actuar de esa forma, ¿no? Entonces hay que evitar tratar de enseñar. No necesariamente, vuelvo y repito, que haya un espacio en especial, en tiempo, para utilizar cualquiera de estos tipos de dramatización, sino que usted aprovecharse esta como una herramienta apropiada en el momento que usted considera importante, ¿no? Como les decía hace un momento. Dentro de los tipos de la dramatización también tenemos la danza creativa, que es la creación improvisada de movimientos y desplazamiento rítmico, ¿no? El, si ustedes quieren o queremos, la intención es que los niños empiecen a desinhibirse, ¿no? Vamos a toparnos con todo tipo de niños, ¿no? Y se van caracterizando unos de otros, ¿no? Niñitos que son, y casi todos los niños tienen, por supuesto, movimientos torpes, entonces empezamos a que tenga control con el cuerpito, que escuche la música, empiecen a entender lo que es el ritmo, los niños solamente saltan, oye, la música está por un lado y los niños están por otro, entonces ese tipo de lecciones son muy, muy lindas, enriquecedoras para nosotros como los adultos, nos entretienen, nos es gracioso, pero tenemos que aprovechar aquello para nosotros empezar a dar, ¿no? Y enseñar con este tipo de recursos, ¿no? Que es la dramatización, que es un campo bastante extenso. Es tan importante y bueno de acuerdo a la importancia que usted como adulta y como docente, ¿no? Le dé. Entre ellos también tenemos nosotros el teatro, que consiste en la presentación de toda una obra dramática y por lo tanto de la representación de problemas, historias, cosas curiosas, casos. Escoger el tema, el guión, también es muy importante. Les decía, no siempre nosotros necesitamos marcar objetivos, qué es lo que yo quiero lograr con este teatro, con esta dramatización, qué es lo que quiero lograr, qué voy a conseguir y qué recurso voy a utilizar. Obviamente hay un periodo de preparación, pero recuerden, van ustedes a encontrar en libros ayudas didácticas, ¿no? Obras teatrales. Traten de no imitar esas obras, aunque sean buenas. Y si de pronto hay una que va a enseñar disciplina, ciertos tipos de valores, y ustedes consideran bueno, lo hacen. Pero lo más interesante de esto es que nosotros inventemos nuestras propias obras de teatro, conjugando con las experiencias que ya se han dado, ¿no? Por ejemplo, cambiar un cuento, ¿no? Y ustedes quieren, por ejemplo, imagínense, vamos a un cuento, por decirlo así, Pulgarcito, ¿no? Y los hermanitos. Sí, el cuento del Pulgarcito, hay escenas, o sea, el que es bastante duro y bueno, y pasa, el ogro se come a sus hijas. Entonces, imagínense pensar, los niños se van a imaginar el ogro. Yo me imaginé cómo es el ogro, y entonces ustedes pueden transformar la historia de una manera diferente, ¿no? Que el asunto es
que demostrar que Pulgarcito es un niño valiente, ¿no? Y que puede superar ciertas vicisitudes que se presentan. Y eso es, o sea, ¿no? Cuando la intención es que los niños empiecen a aprender ciertos valores. Y si usted quiere cambiar el cuento, cámbiale, son los dueños realmente de los guiones, ¿no? Y aprovechar, por supuesto, todo lo que se le dé en el entorno para poder trabajar, ¿no? Todo les sirve, realmente no pueden desechar ni dejar nada a un lado, ¿no? Que de pronto no tenemos nosotros la escenografía, no tenemos los suficientes elementos para demostrar que están en A o B circunstancias, están en el bosque, están en la ciudad, están en otro planeta, están en la luna, están caminando en una cueva, están por túneles. Entonces todo eso tiene que entrar en el imaginario del niño y ustedes utilizar los recursos que estén a la mano. El mayor recurso que ustedes tienen, lo tienen ustedes y lo tienen los niños, que es la imaginación. Entonces, ese recurso, decirles a los niños, mira, a ver, imaginemos y decir que cuenten lo que se están imaginando, entonces están gesticulando, se están moviendo, se están comunicando. Otro de los tipos de dramatización es el drama terapéutico, ¿no? En donde nosotros detectamos ciertos, por ejemplo, tenemos un grupo de niños, un niño, una niña que está con ciertos, denota tristeza, entonces decimos, vamos a tratar de sacarle de esa depresión que tienen los niños. De pronto se ha generalizado, vemos que en el grupo hay, como les decía, ¿no? Los hogares disfuncionales, vemos conductas que no son naturales, que no son normales, ¿no? Entonces, las posibilidades del arte dramático para evidenciar problemas emocionales es de momento y sociales han dado lugar a la creación de actividades dramáticas que se realizan con el fin terapéutico. Esto sí se puede generar. Obviamente, ¿no? Deben ustedes consultar, buscar de los especialistas y ver de la manera que ustedes puedan introducirlo, ¿no? O sea, con esto quiero decir que no todos, ¿no? Podemos utilizar psicología, pero no somos psicólogos. Y entonces necesitamos del consejo de los especialistas, de los profesionales, para poder utilizar el drama terapéutico. Si vemos que a nosotros es importante que se utilice en A o B circunstancia, ¿no? Pero es un recurso también y un tipo de dramatización. Ahora, los momentos de actividades que en la clase de la dramatización son los siguientes. La primerita, puesta en marcha. Se realizan actividades que favorecen el contacto entre los participantes. Son ejercicios, ¿no? En donde los niños empiezan a hacer contacto, a gesticular, a hacer movimientos, ¿no? Que no son, o sea, que cotidianamente lo hacemos, ¿no? Aquí vamos con una intencionalidad para generar que los niños empiecen a agilitar, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Que los niños a ningún momento se den cuenta que van a dramatizar, que van a hacer obras de teatro y que va a haber público y que les van a ver y que va a haber aplausos, que va a haber bulla, en fin, para que los niños no empiecen a sentirse nerviosos. Hay que simplemente que las cosas vayan y de una manera relajada, ¿no? La siguiente etapa antes de la puesta en obra es la relajación, que es el bienestar físico, tanto como psicológico como el cuerpo, ¿no? Esta favorece la disponibilidad para parte del alumno y estimula su expresión, el relajamiento. Entonces ustedes buscarán, verán, analizarán, indagarán, experimentarán ejercicios de relajación apropiadas por cada nivel. Recuerden que no todos los niños van a estar juntos, ¿no? Recuerden que tenemos por escalas de acuerdo a las edades. Entonces, no todos los ejercicios de reacción sirven para niños que son menores de 4 años a un niño de 12 años. Se van a ser diferentes, por supuesto. Por eso es que ustedes tengan el conocimiento previo y digan, a ver, ¿qué ejercicio de relajación voy a aplicar? La expresión y comunicación se concretan en la exploración del cuerpo, de la voz, del medio ambiente, el espacio, los objetos, a través de improvisaciones no verbales y verbales, que se realizan individualmente por parejas
o en grupo, ¿no? Es empezar a expresar. Esto es previo, ¿no? Para que empiecen a inhibirse, empiecen a mover los bracitos, relajarse, rompen la rutina que estaban en un principio, por ejemplo, en la clase, y vamos a entrar a lo que es dramatización. Como les decía, no, a ver, hay veces que hasta nosotros cuando estamos en clases normales, naturales, fuera de lo que estoy enseñándoles, ¿no? Estamos en clases y nos cansamos. O sea, hay veces los chicos están sentados por horas y entonces empiezan a tumecerse y es bueno ciertas dinámicas que son muy importantes de aumento de la formación en los procesos de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Entonces aquí también ustedes tienen que entender cuándo aplicar una relajación con los niños, ¿no? Hay que entender que la dramatización mejora el desarrollo de habilidades. Se trata de un método de por sí mismo, crea la informalidad desde el punto de vista psicológico. La dramatización sirve para enseñar, para solucionar diferentes problemas, ¿no? Hay algo que también les digo, ¿no? Si ustedes detectan un problema, empápense de ese problema, cómo solucionar el problema, utilizando la dramatización como un recurso. No, no podemos simplemente decirle, o sea, sin ningún tipo de conocimiento sobre el problema, no consultado con profesionales para poder resolverlo. Si es que es importante consultar con profesionales, por supuesto, ¿no? Y hay que entender que todos los niños son creativos, ¿no? Hay que pensar que la educación tiene que ser creativa, ¿no? O sea, nosotros constantemente, no solamente irnos guiando por por decirlo así, ¿no? Una hoja, un guión así, todos sin los lados. Hay que darle espacio a la creatividad, ser espontáneos, ¿no? La creatividad florece cuando las cosas se hacen con mucho placer, con gusto. Eh, Hay que pensar que la creatividad para la educación es uno de los factores que nosotros como docentes no podemos dejar a un lado, ¿no? Espero que ustedes estén leyendo también lo que está enfrente de ustedes. Hay muchos pretextos para desarrollar la creatividad, realmente no. Ahora, ¿qué entiendo yo por creatividad? Y si es que se puede o no se puede desarrollar. Sí, sí se puede desarrollar, a pesar, como les digo, ¿no? De que todos somos creativos, pero no todos son lo suficientemente creativos. Entonces, es algo que se puede desarrollar. Los elementos de la actividad son la fluidez, la flexibilidad, la conectividad y la originalidad. La fluidez se refiere a la capacidad para procesar y elaborar un gran número de relaciones entre ideas y situaciones. La flexibilidad, entendida como aquella capacidad que nos permite movernos en diferentes planos de ideas. La originalidad es en el sentido de conseguir algo nuevo, único, con un enfoque diferente que pueda incluso causar sorpresas, asombro, ¿sí? En fin, la creatividad relaciona integrar, cambiar, relacionar, integrar, combinar y asociar elementos. La creatividad, como les decía, es algo innato, y si quieren ustedes ser creativos, piensen cómo se reacciona la creatividad, cómo se desarrolla. Porque no solamente vamos a ser creativos simplemente de manera espontánea, no. Tiene que planificar, tiene que generar cómo se puede desarrollar, qué quieren mejorar, ¿no? ¿Para qué nos sirve a nosotros la creatividad? Es un signo de salud mental y bienestar emocional. Disculpe, voy a bajarle, perdón. Dice, mejora la calidad de vida de los niños, para eso es importante la actividad, desarrolla talentos, nos ayuda para la práctica. Miren, ustedes pueden ver ahí una serie de imágenes, ¿no? En donde podemos ver lo creativos que pueden ser los niños, ¿no? Realmente, si se imaginan ustedes, pónganse a pensar, ¿no? Claro que ahí están sobremontado un dibujo de un carrito con el niño en el triciclo y con un motor a proporción a chorro en la espalda, ¿no? Si al niño le decimos, tú vas a ser piloto de auto o de avión o de cohete, créame que él vive esa escena y es vívida para él, ¿no?
y lo vive de una manera tan intensa que es hermoso realmente ver. Dentro de las fases en el proceso creativo, es la preparación, situación de niño, clima favorable. Hay que ver que todo el clima donde va a trabajar con el niño sea favorable para lo que usted va a enseñar, ¿no? Otra etapa es la incubación, elaboración interna de la obra. Estamos ya viendo dentro del proceso creador, ¿no? Lo que tenemos que nosotros ir tomando en cuenta. Tenemos la preparación, la incubación y la iluminación. Tenemos que percibir lo que se va a desarrollar para poder entrar en una reacción. Muy bien, vamos, desde la preparación. Situación del niño en el clima favorable, que el espacio sea, siempre tiene que haber un rincón. Tiene que haber el espacio que esté apropiado, creado para lo que se va a hacer, ¿no? No solamente dejar que la imaginación del niño genere todo el escenario, ¿no? Es importante tener el rincón también de la dramatización, en donde, ¿no? Se van a ver todos los elementos, o sea, hay una elaboración interna de la obra. La iluminación, la planificación de la nueva idea, cómo quiere que se vea, cuando no, cuando sí, se iluminen los planos que se quieren llevar a las personas que empiecen a ver en la dirección que ustedes quieran que vean, ¿no? Hay que una revisión y evaluación de los resultados cuando ya se ha terminado todo, no saber qué pasó, qué resultados tuvo, cómo les afectó a los niños, les gustó, no les gustó. De pronto pueden suceder cosas que de pronto no estaban planificadas, que de pronto se le dio el papel a un niño, el niño es dócil, asumió, cogió ese papel, lo tomó en cuenta, pero se sintió humillado, se sintió mal haciendo ese papel. Entonces nosotros tenemos que evaluar ese tipo de actividades, ¿no? Hay que ver que si el niño cuando está, decimos que haga la representación, ¿no? O juegue el rol de algún papel en particular, y si el niño de pronto está haciendo todo lo contrario, ¿no? Genera imágenes diferentes a partir de esa situación, entonces es el momento que nosotros nos pongamos a pensar qué es lo que está pasando. Aquí les decía, ¿no? El juego psicológico es muy importante. Esto nos ayuda a reflexionar realmente. Hay que tomar en cuenta también el tiempo para saber volver a hacer las actividades realizadas. Hay que tomar en cuenta que, claro, siempre va a haber una primera vez, y esa primera vez va a permitir a una segunda, una tercera, y ustedes ya van a tener una experiencia. Y entonces, esa experiencia les va a llevar a ustedes, claro, a ser más perceptivos, ¿no? Dentro de este proceso de la dramatización, ¿no? Según Sadler, ¿no? En 1980 nos dice que cuál es el papel que nosotros como maestros tenemos que también utilizar, pensar en el rol de maestro, ¿no? Establece otro punto de vista en el que el docente debe ser artista, creador, al igual que su alumnado. En primer lugar, debe amar el drama infantil, ¿no? Y debe estar dispuesto a aprender del niño y de la escuela. Nosotros no tenemos que entrar como que tuviésemos súper sabios, ¿no? Grandotes en nuestra inteligencia, y los niños son tontitos, los niños no entienden, no comprenden, y en fin, no podemos pensar en eso. Ojo con esto, lo que les voy a decir. No es que nos vamos a bajar al nivel del niño. El niño nunca está en un nivel bajo, por Dios. No vayan a pensar eso, ¿no? Como suelen muchas veces decir, bájate al nivel del niño. Es decir, el nivel del niño puede estar súper muy arriba, ¿entienden? Es decir, hacer empatía, comprender a los niños, ser uno niño para poder comprenderle, entenderle y sacarle de una situación que sea necesario sacarle, si es que es necesario sacarle, por supuesto. No podemos nosotros presentarnos como un ser autoritario, dominador, ¿no? Y que con solo la mirada ejercer la fuerza, ¿no? Y ya le vamos a dominar al niño. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para no utilizar la violencia física, ni gritar, aunque es sorprendente, pero sucede. Piensan que los niños recuerden que los niños en la escuela no son sordos, pero vayan ustedes a los como por experiencia, vayan al primero, segundo, tercero de básica y encuentran profesores gritando. Es que no entienden, niños, y enseñan una clase con gritos.
¿no? Y entonces uno piensa que eso es normal, es natural, así debe ser. No, no es normal. En primer lugar, los niños no son sordos, pero sin embargo, eso pasa, ¿no? O sea, van a toparse con un montón de situaciones en las cuales ustedes tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para saber desarrollarse y recordar lo que se les enseña después de todo, ¿no? Con respecto al papel y a la labor del maestro durante el drama infantil, quien considera que esto debe asumir papel de animador con su alumno afirma además que debe, primerito, organizar y orientar la actividad. ¿Qué es esto? A pesar de realizar una programación previa, el docente debe adaptar sus propuestas a nivel de la producción de los niños y niñas. No interviene en la acción dramática, pero sí debe tener desarrollada su capacidad de juego para motivar y pensar, ¿no? Observar a cada niño. De este modo conocerá el nivel individual, las necesidades, carencias y el nivel de integración de cada niño y a nivel grupal conocerá las motivaciones de intereses comunes. Ofrecer consignas claras y posiciones. Así se facilitará el entendimiento por parte de los alumnos y alumnas y podrá desarrollar la propuesta adecuadamente. Deberá preparar los materiales, o sea, facilitar los recursos técnicos, enseñar a utilizarlos. De esta manera, los niños y niñas verán en estos recursos un apoyo y no un estorbo. Deberá graduar las actividades, es decir, tomar el tiempo de las actividades, a fin de que esta graduación es la búsqueda y la progresión de las actividades. Debe repartir entre el alumno las responsabilidades. Esto hace que los niños y niñas se vean más comprometidos con la tarea y que ejercen un papel relevante, lo que les denota simultáneamente de una mayor autonomía a los niños, ¿no? Otorgarles ciertas responsabilidades que no se esperan, los niños las asumen también con mucha responsabilidad cuando se reparte las responsabilidades. Promover un ambiente alegre y un clima de confianza y responsabilidad. Tomen en cuenta y anoten este tipo de, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta para, antes de empezar, lo que se quiere enseñar en cuanto a utilizar la dramatización como una estrategia. Esto se consigue mediante la aceptación de todas las propuestas que surgen de los niños y de las niñas, ¿no? Cuando usted genera un ambiente agradable, en donde genera confianza con los niños, ellos empiezan también a soltar, o sea, se sienten confiados de decir lo que naturalmente no están animados a decirlo, ¿no? Entonces aquí una imagen que refleja lo que le estoy diciendo. El teatro me enseña a vivir y muchas veces la vida me enseña a actuar, dice Daniel Monsalve. Un espacio que destaca este autor es que en ningún momento se debe mencionar a los alumnos y a las alumnas las palabras teatro y público, puesto que pueden ocasionar nervios y distracción. Es lo que les había recomendado hace un momento, ¿no? He tratado de poner imágenes que sean bastante sugestivas a lo que estoy tratando de comunicarles, ¿no? Quitarles del miedo, o sea, ahí está una imagen de ratoncitos temerosos y el gato, ¿no? Entonces, están insistiéndome la llamada, no sé quién está. Perdonen, por favor. El problema de estar en casa, ¿no? Y nos llaman, no estamos en la clase normal. Puse el silencio, pero aún así, déjenme un momentito, pero disculpen ustedes. Ejercicios para la práctica. Esto es lo que yo les había comentado de lo que vamos a hacer, ¿no? Aquí está organizado ya la dramatización como una propuesta didáctica en donde vamos a ver tres áreas del conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, con lo que es el niño que empieza a reconocerse. La segunda área del conocimiento es del entorno y la tercera el lenguaje, comunicación y representación. Esas son las áreas que lo que uno va a desarrollarles para que los niños ejercen la dramatización, lo que voy a conseguir. Los objetivos de esta propuesta es que ustedes puedan utilizar estas herramientas de una manera didáctica, organizada y perfectamente planificada. En cuanto a el conocimiento de sí mismo y autonomía personal,
Estamos, conocer las posibilidades del cuerpo de acción y expresión, realizar actividades que requieran la coordinación, control y equilibrio, reconocer e identificar sentimientos y ser capaz de expresarlos, lograr una imagen ajustada a sí mismo, descubriendo las posibilidades y limitaciones de la autoestima, tener capacidad de la iniciativa y planificación de las situaciones que se planeen. En la segunda área tenemos lo que es el conocimiento del entorno, conocer las características de algunos animales, identificar y conocer diferentes técnicas de dramatización y sus características, relacionarse con los demás de forma equilibrada y ajustar la propia conducta de las diferentes situaciones. Estos son objetivos marcados, ¿no? Para la dramatización. Dice el tercero, lenguaje, comunicación y representación. ¿Qué significa? Vamos a expresar ideas, sentimientos, emociones, deseos mediante el lenguaje corporal. Comprender los mensajes corporales que recibe de los demás. Participar con interés en las diferentes situaciones de intervención social. Comprender y reproducir algunos textos literarios, reconocer y discriminar diferentes fragmentos musicales, elaborar tareas de expresión plástica, ¿no? Para esos objetivos tenemos los siguientes componentes. Aquí tenemos 4 bloques que hay que tomar en cuenta. En el área 1, la que vimos hace un momento, que les numeré, conocimientos de sí mismo y autonomía personal. ¿Qué es lo que vamos a decir? El cuerpo y su propia imagen. Exploración del cuerpo, reconocimiento de las partes, valoración adecuada de sus propias posibilidades y limitaciones, identificación de sentimientos y emociones. Aquí, por ejemplo, cabe la explicación, ¿no? Si queremos nosotros demostrar alegría, ¿qué hacemos? Nos sonreímos, hacemos gestos, no gesticulamos alegría, ¿no? Otra emoción, la tristeza, ¿no? Sabemos que cuando estamos tristes, lloramos, estamos confundidos, y entonces, sabiendo esos signos, esas formas de expresión, para utilizar ese momento que vayamos a querer utilizarlas, ¿no? En el momento de representar. El bloque 2, movimiento de juego, que es el progresivo control postural, estático dinámico, nociones básicas para la orientación espacial, iniciativa para aprender habilidades nuevas sin miedo al fracaso, comprensión, aceptación y aplicación de reglas de juego. El bloque 3 comprende la actividad y la vida cotidiana, son escenas lo que pasa normalmente en todos los hogares. Interés por mejorar y avanzar en sus logros. El bloque 4 nos habla sobre el cuidado personal y la salud, utilizando adecuados los espacios, colaborando en orden de limpieza. El área 2, el bloque 1, dice medio físico, elemento, relaciones y medida. Exploración del entorno, ¿no? Dice, exploración de los objetos y atribución del significado no convencional, actitudes de cuidado y respeto a los objetos. El bloque 2 comprende el acercamiento a la naturaleza. Aquí cabe lo que, voy a volver a una diapositiva, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Por cada una de estas áreas, el área del conocimiento de sí mismo y autopersonal, el área del conocimiento, deme un segundo, porque voy a dejar esto pasando insistiendo. Disculpen, miren cómo estamos. ¿No? Les decía, las áreas de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, la área primera, la segunda área, conocimiento del entorno, y la tercera área, que es el lenguaje, comunicación y presentación. Esta diapositiva nos muestra los objetivos de la propuesta didáctica, ¿no? Y acá tenemos ya las actividades de acuerdo a cada uno de esas áreas, ¿no? Y está detallada por bloques. Entonces, dentro del conocimiento del entorno, que les digo, tenemos 3 bloques, ¿no? El primero, medio físico, elementos, relaciones y medidas. El segundo bloque, acercamiento a la naturaleza, ¿no? Las características que nos presta la naturaleza, por supuesto, para ver animales, plantas, objetos, ¿no? El bloque 3, la cultura y la vida en sociedad. Tenemos regulación de la propia conducta en situaciones que impliquen relaciones en grupo, oficios habituales, conocimiento de costumbres y bailes regionales.
Entonces, con esto yo estoy demostrando, o sea, cómo se organiza lo que quiero enseñar de una manera didáctica, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la dramatización como una herramienta didáctica. Entonces, aquí les estoy dando yo los instrumentos, las herramientas de la planificación, la organización y qué es lo que se puede enseñar. En el área 3, sobre el lenguaje, la comunicación y la representación, tenemos 4 bloques. El bloque primero, que es el lenguaje verbal. El segundo bloque, aquí está un poco saltado, perdón. Ya corrí con esta diapositiva, pasado de 1, 3 y 4, me ha faltado poner el bloque 2 o está numerado mal. Sepan disculpar, ya le mejoro esta diapositiva, ¿no? El lenguaje verbal, expresión de ideas y propuestas en proyectos comunes o individuales, comprensión de las intenciones comunicativas y respuestas sin inhibición, respeto a las normas sociales, respetar el turno de palabra, levantar la mano para hablar, ejercitación de la escucha, respetando las opiniones e intervenciones de los demás, dramatización de textos literarios. En el siguiente bloque, que es el lenguaje artístico, discriminación de sonidos y ruidos, sonido y silencio, audiciones musicales que fomenten la creatividad, utilización de instrumentos musicales, aprendizaje de canciones y juegos musicales, curiosidad por las danzas regionales, elaboración de la plástica en cuanto a contenido y seguido consecuencia temporal lógica, explicación de lo que se ha realizado, experimentación y conocimiento del círculo. El siguiente bloque es lenguaje corporal, descubrimiento y experimentación de gestos como recursos corporales para expresar y dramatizar, expresión de sentimientos propios y ajenos a través del cuerpo, conocimiento y dominio corporal, orientación y organización espacial, representación espontánea de personajes y situaciones de manera individual y colectiva, dramatización de cuentos, canciones o poesías. Ya los pretextos son muchos, ¿no? ¿En qué consiste la metodología? Esta es la recomendación que les daba desde un principio, ¿no? Si voy a entrar a dramatizar y voy a enseñar, ya les digo cuál es el primer ejercicio, ¿no? Y esta es una recomendación lo que se les da en este momento. Esta propuesta didáctica se trata de una propuesta caracterizada por un gran realismo, con el fin de que todos los niños y niñas y los que dirijan la clase, los objetivos planteados, se den a cabalidad. De este modo, la propuesta es progresiva, para posibilitar que los niños y niñas se introduzcan en la temática y más adelante realicen actividades con mayor complejidad. Para ello, en las primeras sesiones, la maestra se presentará caracterizando a los personajes, como por ejemplo un payasito que trabaja en el circo y como un mimo se sirva en el alumnado referente. Los alumnos y alumnas observarán sus movimientos, su expresividad, para que vayan adentrándose a la temática y pierdan la vergüenza o cohibiciones, ¿no? Las siguientes sesiones requerirán una mayor iniciativa en el alumnado, así como la planificación y la reflexión a la hora de dramatizaciones, acciones, situaciones, emociones o personas, ¿no? Recuerden que la dramatización está dentro del currículum de educación infantil, que propone un enfoque globalizador, puesto que son múltiples situaciones en el aula que proporciona de forma global el desarrollo de diferentes capacidades, obteniendo diversos aprendizajes. Por ello, las actividades enseñadas serán globalizadas para obtener aprendizajes en diversas áreas, ¿no? La actuación es una estructura, ¿no?, que seguirá las sesiones de esta programación didáctica. Se trata de una propuesta de López en la cual las partes son, estas partes son fijas, ¿no? Esta didáctica, esta estrategia ya ha sido probada, esta estrategia ya ha sido tenido una evaluación y esto queda prácticamente aprobado, ¿no? O sea, no es una experimentación, ¿no? Existe primerito la asamblea inicial, son 3 procesos, 3 fases con las cuales trabajar. Lo que estoy dando, recuerden, son las estrategias para el trabajo, ¿no? Asamblea inicial, con ella se presenta introducir al alumno en la temática a trabajar y la maestra realizará una explicación general de la sesión, así como las normas a seguir. Además, debido a que algunas sesiones guardan una estrecha relación entre sí,
Se hará hincapié en recordar lo aprendido en sesiones anteriores, vinculándolas con las sesiones presentes o futuras. Otro aspecto es que desde el aula se trabajan cuentos, relaciones con la temática de alguna de las sesiones a realizar, para así proporcionar una mayor interdisciplinaridad. La actividad motriz. En este momento se llevará a cabo las actividades planteadas cuyo objetivo principal será la dramatización y la expresión corporal del alumno, bajo un método de aprendizaje globalizado. Cabe señalar que la programación de cada sesión es abierta y flexible, por lo que pueden surgir cambios y adaptaciones durante la propuesta en la práctica. Asimismo, durante la realización de las actividades, la maestra podrá plantear ciclos de reflexión y acción o paradas que permitan una aclaración sobre el objetivo de la actividad o pausar la actividad para resolver cualquier conflicto que se pueda surgir. Estas paradas, según López, en el 2004 dice, sirven para recordar las normas establecidas previamente, así como para redirigir y modificar la actividad con el objetivo de que el desarrollo de esta se mejore, ¿no? Entonces, la asamblea final, las sesiones culminarán con una asamblea final en la que se hablará sobre lo realizado durante la sesión, como por ejemplo, y impresiones o dificultades surgidas. Asimismo, servirá como herramienta de evaluación, puesto que el alumnado exteriorizará sus sensaciones y mostrará el aprendizaje adquirido de manera oral. Alguna de las sesiones comenzará con una actividad previa, que servirá de contextualización de la técnica, puesto que puede resultar desconocida para el alumno. Aquí tenemos ya la primera sesión, ¿no? Las sesiones realizadas se llevará a cabo en horas psicomotricidad estipuladas por la dirección del centro, de acuerdo a la planificación curricular, sabrán qué espacio y qué tiempo le dedican, ¿no? Que le dan también. De modo que se realizarán en esta propuesta, pueden ser los jueves, lunes, martes, el día que ustedes consideren, ¿no? Y debe ser antes del recreo. Esto se considera que a medida que la semana va avanzando, los educados se encuentran cansados, distraídos. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso que hay días se debe escoger. Aquí he puesto como ejemplo los jueves, ¿no? ¿Cuántas sesiones son? Esta es la primera sesión y vamos a trabajar en el circo. El objetivo y contenidos. Este más o menos les va a durar una hora. Decimos los objetivos. Utilizar el cuerpo para representar animales o acciones. Entonces, desarrollar habilidades físicas básicas como son reptar, gatear, equilibrio. Desarrollar la discriminación auditiva, sonido y silencio. Potenciar la actividad facial, controlar y gestionar las emociones. ¿Qué va a contener para estos objetivos? ¿Cuáles son los contenidos? El circo y sus elementos. Dramatización de animales o personajes, sonido y silencio, creatividad, control y emociones. Entonces, ¿cómo empezamos esta actividad? Primero la maestra aparecerá, tenemos que escoger un sitio abierto donde haya las posibilidades de poder movilizarse, ¿no? En este caso está puesto el gimnasio de la escuela o del colegio, en donde la profesora se disfraza de una payasito, porque aún recuerden que la primera sesión es imitando lo que es un circo, ¿no? La profesora va a fingir como que trabajara en un circo y va a invitar a los alumnos y a las alumnas a que trabajen también en el círculo. Entonces, la asamblea inicial, ¿qué soy? ¿Qué espectáculos hay en el circo? El autobús en el que venían los artistas, que se perdió, que quieren ayudar a enseñar a la función del circo, en fin, cómo funciona el circo, se les va poniendo en acceso al niño. La primera actividad, el equilibristas. El payaso sobre una cuerda en un banco ejemplificará. Claro que puede dibujar, ¿no? O poner una cuerdita en el piso y hacer como que estuviera a tremenda altura para simular el equilibrio, ¿no? Cómo se mueven, y aquí demostrar cómo se mueven los equilibristas en su espectáculo. Aquí estoy narrando lo que sucede en un circo, ¿no? Y qué me aprovecho yo de lo que sucede en el circo para integrar a los niños en las actividades, ¿no? Y ya recuerden que si ya tenemos los objetivos planteados, lo que queremos enseñar, ¿no? La disciplina, el autocontrol, la atención, en fin. La actividad 2
los leones del circo. Los niños se moverán y fingirán rugidos de leones por el gimnasio, deberán atravesar unos aros que el payaso sujeta, esos aros deben atravesarlos sin tocarlos, puesto que supuestamente tiene fuego. Entonces, imitar lo que sucede en un circo, ¿no? Dentro de la tercera actividad, lo que sucede en un circo, serpientes y bailarinas, el payaso explicará al alumnado que deben actuar como serpientes y que estas únicamente se mueven y arrastran cuando escuchan la flauta del payaso tocará la flauta, cuando la flauta no suene deben parar. Esto es, recuerden que aquí todas estas actividades, recuerden, miren, todas estas actividades tienen que cumplir estos objetivos. Mire, utilizar el cuerpo para presentar animales o acciones, desarrollar habilidades físicas como retar, gatear, equilibrio, desarrollar la discriminación auditiva de sonidos, ¿no? El silencio y el sonido, ¿no? Entonces, para que se cumplan estos objetivos, estamos planteando, ¿no? Esas actividades, ¿no? La cuarta actividad, abracadabra, el payaso elegirá a un niño o una niña que será el mago. Este niño o niña debe coger con varitas mágicas, y que las palabras mágicas para convertir en sus compañeros en lo que decida. Por ejemplo, abracadabra, pata de cabra, os convierto a todos en caballos, y todos tienen que actuar como caballos. Y niñas deberán ir al extremo del gimnasio o el otro movimiento, en fin, es generar ese ambiente, ¿no? Como que el mago está haciendo magia realmente, ¿no? Entonces, esos son recursos. Dice la actividad 5, payasos. Se forma en un círculo, el payaso elige 3 niños, 3 niñas que serán payasitos. Estos deben acercarse a sus compañeros, intentar hacerles reír, haciendo muecas, poniendo caras de risas, etc. Que el niño y la niña se rían, ¿no? Se convertirá en payaso y deberá hacer lo mismo, ¿no? Luego al final, la asamblea final, los niños y las niñas con ayuda de la maestra irán explicando qué es lo que se ha ido trabajando durante la sesión y el orden, ¿no? Este que les digo, ya es una clase planificada, ¿no? Y estamos ya utilizando la dramatización, es un ejercicio práctico que me gustaría que ustedes elijan, cualquiera de estas, ¿no? Ya les digo al final de esto, he puesto 3 actividades, 3 sesiones, ¿no? Ustedes cogerán, ya veré de acuerdo al tiempo, ¿no? Una de ellas, el grupo va a escoger, ustedes van a escoger una de estas sesiones y van a trabajar de acuerdo a lo que se sugiere y luego me hacen un ensayo con relación a la experiencia que hayan tenido. Bueno, eso yo les monto después. Pero lo que quiero que pongan atención son estas sesiones y miren les decía en un principio, ¿no? Siempre tiene que haber una intención. En la sesión 2 somos mimos. Recuerden la dramatización. Vamos a utilizar el mimo como herramienta de la dramatización para enseñar algo, ¿no? Dicen los objetivos. Miren, aquí está la parte didáctica. Objetivos. Introducir al alumnado en la técnica del mimo. Utilizar el cuerpo y los gestos como único medio de expresión. No pueden utilizar las palabras. Aprender a expresar emociones con los gestos faciales y corporales. Dramatizar una historia, un evento, un caso en particular, un hecho singular, ¿no? El contenido para estos objetivos son el mimo y sus características, lo que es la expresión corporal, la dramatización de emociones, la dramatización de un cuento. Ustedes escogerán, ¿no? La actividad previa, antes de empezar esta sesión de Somos Mimos, hay que, días antes de la sesión, la maestra mostrará 2 videos para que el alumno sepa lo que es un mimo y se caracterizará tiene. Yo ya les supo también en la clase, no hay un mimo famosísimo, ya murió, ¿no? Excelente, famoso a nivel mundial, ya les voy a subir también para que ustedes estén familiarizadas con lo que estoy comentándoles. Se hará especial hincapié en que no hablan, sus gestos corporales como herramienta de comunicación. Si le decimos al niño, vamos a actuar, vamos a hacer mimos, y el niño en la vida ha visto un mimo, entonces no va a saber de qué se trata. Pues por eso, una semana antes o 2 semanas antes, se enseña, les pasan una película, un video sobre los mimos, ¿no? Entonces, la asamblea inicial, antes de ir al gimnasio, recordaremos que es
que hay que recordar que somos un mimo y cuáles son las características que este posee. Además, explicaré las actividades que realizaremos en los rincones diseñados y cómo viajaremos de uno a otro. Cuando los niños y niñas estén sentados en el gimnasio, aparecerá usted disfrazada de mimo. La maestra les preguntará si quieren ser mimos. El mimo, a través de gestos, recordará a los alumnos y a las alumnas que deben permanecer callados si quieren convertirse en mimos. El mimo y la maestra maquilla la cara de los niños con algunos elementos propios del mimo, la cara blanca, que es lo típico, ¿no? Y algún detalle de negro, una lagrimita, una estrellita, un lunarcito, puede ser. La actividad 1. Viajamos al rincón de las emociones, o sea, vamos a representar emociones. Desde la zona de la asamblea, todos convertimos en mimos, todos nos convertimos en mimos, nos pondremos el casco y subiremos a una moto imaginaria para ir al primer rincón. Allí él mismo irá enseñando imágenes de niños con diferentes sentimientos. Un niño triste, otro feliz, otro enfocados en un sentimiento, ¿no? Y los niños y niñas deberán representar como ellos lo expresan, ¿no? Aquí hay que poner, claro, gráficos de las emociones, ¿no? Para que entiendan. La maestra pondrá a los niños y niñas que digan otras emociones, a ver si decimos, no solamente tenemos la tristeza y la alegría, tenemos otro tipo de emociones, como son el espanto, el susto, el asombro, la indiferencia, la empatía, en fin. Actividad 2. Somos los protagonistas de un cuento, ¿no? Recuerden que ahí estaba planificado, ¿no? Somos los protagonistas de un cuento, la maestra irá contando un breve cuento y los niños y niñas tendrán que irse dramatizando e interpretando las acciones de lo que se van narrando. Dada la cohibición de ellos, puede tener un mimo, dramatizará el cuento con ellos. Eso ya el recurso es muy importante, ¿no? Que ustedes consideren cómo dramatizar el cuento y después los niños actúen en el cuento. A eso estoy haciendo referencia. La asamblea final es fácil comunicarse sin hablar. Les preguntan a los niños, ¿es fácil expresar algo con el cuerpo? ¿Qué hemos utilizado para poder entendernos? Después de repasar las emociones trabajadas en el primer rincón y la dramatización improvisada del cuerpo. Entonces aquí son herramientas que les digo, ¿no? Y por último tengo esta tercera sesión que son oficios para todos. No se trata de otra cosa que imitar un oficio profesional, conocer diferentes oficios. Por supuesto, aquí ustedes deben tener una lista, ¿no? De los diferentes oficios: bomberos, doctores, mecánicos, ingenieros, arquitectos, doctores, ¿no? En fin, todas las profesiones que hay, para que los niños empiecen a imitar a esas profesiones, ¿no? Entonces, vamos a oficios como el cuerpo y adivinar los que son, trabajar en equipo. Los contenidos, la dramatización de oficios, trabajo en equipo y coeducación. Para evitar la cohibición y vergüenza a la hora de interpretar diferentes oficios, esta sesión la pondré en práctica en 2 ocasiones, una vez cada mitad de clase. Esta división del alumnado se realizará en forma aleatoria. Recuerden que lo que está planteado aquí enfrente es usted la que está haciendo, ¿no? Recuerde que es lo que usted va a desarrollar como docente, no como guía. Entonces, para esta sesión 3, que es oficios para todos, es como el juego que cuando estamos así reunidos en familia, con sus amigos, actuamos sobre películas, ¿no? Y se trata de adivinar el nombre de la película, es más o menos parecido a eso, ¿no? La asamblea inicial, ¿qué es el teatro y qué son los actores? Hoy todos vamos a ser actores, tendremos que imitar del trabajo que nos toque. Aquí se pone en círculo a los niños y entonces cada uno va actuando. La actividad 1 dice, somos actores. Nos sentamos todos en círculo, la maestra elige 5 o 6 niños o niñas y les muestra una tarjeta que contenga el oficio. Ese grupo de niños y niñas deberán decir en qué consiste la profesión e interpretarla. Recuerden que no pueden hablar, ¿no? Mientras tanto, el resto debe adivinar. Cuando adivinen, saldrá todo el grupo de alumnos y representar la siguiente acción y así sucesivamente hasta que todos los alumnos hayan interpretado por lo menos un oficio. La actividad 2. ¿Quién puede trabajar?
Sentados de nuevo en un semicírculo, la maestra enseña 3 cartulinas. En una de ellas hay una niña dibujada, en otra hay un niño y en la última hay un niño y una niña. Las tarjetas empleadas anteriormente con los oficios serán mostradas a una y el alumnado deberá deliberar el conjunto, es decir, si ese oficio puede hacer una chica o un chico, o si pueden hacer ambos, pegando la tarjeta en donde corresponde, ¿no? Aquí estamos entre paréntesis diciendo género, ¿no? La asamblea final, en la asamblea final se hablará de todos los oficios y la maestra observará los resultados obtenidos de la actividad. El objetivo es, en esta asamblea es ver si los niños y niñas toman conciencia de que todos los oficios pueden ser realizados por tanto varones como mujeres, por cualquier persona. Ese es el objetivo, para romper esos estereotipos de que hay profesiones para hombres y hay profesiones para mujeres. Con esto rompemos esos estereotipos que se han ido naturalizando y que han ido generando sexismo, entre paréntesis, para que lo entienda mejor, machismo, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les he presentado para hoy. Quiero que ustedes a su momento, ¿no? O se quedó alguien afuera. Ay, los sonidos eran... No les escribieron por si acaso de que alguien que estaban queriendo entrar al curso. Seguramente los que estaban llamando eran muchos alumnos. Qué lástima. Sí, Listen intentaron ¿Por entrar. qué no me interrumpieron? También, ¿sabe qué? Traten de usar y yo ponerles, chicos, ¿qué pasó? Les faltó... Les dije que